Explora nuevas perspectivas, desbloquea el potencial completo de tu negocio y lleva tu estrategia al siguiente nivel con Management 360, tu guía completa de consultoría empresarial. Management 360, el podcast creado por Deanda, Torres, Gallardo y compañía, una firma de la red Moore Global. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Management 360, el podcast de Deanda, Torres, Gallardo y compañía. Y bueno, en este primer episodio, en esta primer temporada, estoy como invitada, como conductora de este primer arranque, ¿verdad? Y bueno, agradezco mucho a Deanda, Torres, Gallardo por la invitación. Y bueno, vamos a hablar en este primer episodio sobre el auditor como asesor de negocios. Y para ello doy la bienvenida y me da mucho gusto que estés aquí. Roberto Gallardo, socio de Deanda, Torres, Gallardo y compañía. Gracias, Roberto, por estar aquí y enhorabuena en el inicio de este podcast. Al contrario, Margarita, mil gracias por la invitación y bueno, pues empecemos con esta parte. Así es, el auditor como asesor de negocios. Cuéntanos primero qué es la auditoría y por qué se necesita en las empresas. Pues mira, la auditoría hay muchas definiciones, sin embargo, una que me gusta mucho a mí es que es una acción de verificar que cualquier cosa, hecho o procedimiento se lleve a cabo conforme a lo planeado. ¿Qué quiere decir? Que esto se aplica para cualquier ámbito, ya sea empresarial, comercial, gubernamental, personal inclusive. Y bueno, pues es esa acción de verificar que las cosas se den como estaban planeadas o como fueron diseñadas. ¿Para qué? Pues para el cumplimiento de algún objetivo, del que sea. Eso es finalmente eso. ¿Por qué es necesario? Bueno, pues porque evidentemente muchas veces las empresas pues entran en la vorágine del día a día y necesitan ese ojo externo o ese ojo que no esté, digamos, metido en toda esa vorágine para poder determinar si están haciendo las cosas conforme fueron diseñadas o conforme fue planeado o no. Y por eso es importante siempre el hecho de entrar en una mejora continua, pues implica que alguien externo venga y te diga, oye, pues lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Esto no quiere decir que, como se ha hecho muchas veces, se ha satanizado al auditor. No, o sea, el tema es simplemente poner las cuestiones en qué sí se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien, por qué se están llegando a los objetivos o por qué no. Ese es básicamente el por qué es necesario en las empresas. Y bueno, pues auditoría, cualquier acción que lleve a verificar el qué se está haciendo y cómo se está haciendo, pues es una auditoría como tal. Y bueno, pues hay muchos tipos de auditoría. Puede haber auditoría interna, auditoría externa, auditoría operativa, auditoría fiscal, auditoría de procesos, inclusive a nivel médico, pues llega a haber auditorías, ¿no? De que las medicinas pues estén conforme a lo que fueron diseñadas, planeadas, etcétera. El ojo clínico de estar ahí, ¿no? Es correcto. Y el papel entonces del auditor, ¿cuál sería? Sí, clave. El papel justamente es estar ahí, o sea, el tener cierta preparación, porque dependiendo del tipo de auditoría que se trate, pues va a ir cambiando la preparación que se requiere. Pero pues auditor puede ser cualquier persona de cualquier carrera o profesión, que simplemente se dedique a verificar que las cosas estén llevadas a cabo conforme fueron planeadas. Ese es, digamos, en términos generales. Y por otro lado, el asesor de negocios. Ya hablamos qué es el auditor. Ahora, ¿qué es el asesor de negocios? El asesor de negocios es una persona que está justamente ahí acompañando a la empresa o al negocio, pues para ver en qué está fallando, cómo es que está haciendo las cosas, si es que puede hacer algo diferente. Ahí es bien curioso porque existe una gran confusión entre el asesor y el consultor. El asesor, déjame decirlo de esta manera, es como en los médicos, tú tienes tu médico de cabecera y es el médico en el que confías, en el que lo buscas cuando tienes cualquier padecimiento. Entonces tú buscas a tu médico y el médico a veces te dice, oye, no, esto hay que verlo con tal especialista o con tal otro especialista. Y entonces ya tú vas con ese otro especialista. Ese especialista, digamos que es el consultor. Llegas y tocas base con él para un tema en particular, un tema específico. Si llevamos esa analogía a los negocios es lo mismo. El asesor es el que siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar al pendiente, siempre va a estar ayudando a la empresa a salir adelante.
y va a ser como este doctor de cabecera, ¿no? Ahí va a estar. Y ya de repente hay un consultor que es para un tema en particular, para un proyecto en específico, para algo que surge en el momento, pero no es necesariamente en el largo plazo. El asesor lo que se buscaría es que sí sea en el largo plazo. Básicamente digo, como auditor, pues tienes el acceso a la empresa, estás ahí dentro de la empresa y entonces te puedes volver el asesor de la empresa. ¿Por qué? Pues porque la conoces, porque estás ahí, porque tienes cierta preparación, etcétera, y sabes qué sí tendrían que hacer y qué no tendrían que hacer en tu ámbito, ya sea financiero, ya sea contable, ya sea fiscal, o ya sea operativo. Cualquiera de esas pudieras estar tú finalmente brindando esa asesoría continua, ¿no? Por eso dices, el auditor es posible que se convierta en ese asesor de negocios y para fortalecer esa relación de largo plazo, mediano plazo, ¿verdad? Y que efectivamente, como dices, tiene una relación muy clara con el negocio. Sí, dependiendo mucho del tipo de empresa. Te pongo ejemplos. En empresas públicas, por ejemplo, generalmente, ha ido cambiando eso, pero generalmente el auditor era el comisario. Entonces, pues al ser el comisario, participaba en los consejos. Y si participa en los consejos, pues está constantemente en esa asesoría o en ese brindar o aportar a la empresa sus conocimientos y sus opiniones respecto a cómo va la empresa, ¿no? Esto ha cambiado un poco porque las empresas públicas como tal ya han ido dejando que el auditor sea el comisario. Entonces, ahora es otro auditor el que es el comisario, por así decirlo, y entonces es el que participa finalmente en esos consejos. Y cumple las mismas funciones, o sea, vigilar, un tema de vigilancia, de que la empresa esté cumpliendo lo que debe de cumplir desde el punto de vista Ley General de Sociedades Mercantiles, pero además, pues, insisto, es un asesor que está en el tiempo y que puede hacer las veces de asesor por el conocimiento que tiene, por la preparación que tiene y por, obviamente, las tablas que llegan a tener ya muchos de los contadores en esos niveles, ¿no? ¿Qué cualidades tendría que tener este auditor que se convierte después en asesor? Mira, lo primero es, siempre nos han criticado a los contadores de que somos muy cerrados. Lo primero que te diría es, sí tiene que haber una apertura, sí tiene que haber una apertura, una flexibilidad en cuanto al entendimiento. Tiene que tener una preparación en muchos aspectos, o sea, en muchos aspectos, una buena preparación. Un requisito indispensable desde mi punto de vista es que sí sea un contador público certificado. ¿Por qué? Pues porque el contador público certificado cumple con muchos ámbitos cuando se certifica. Cumple desde el punto de vista financiero, fiscal, legal, evidentemente el contable, la parte de ética y la parte de todo lo que tiene que ver con laboral. Entonces sí es un tema mucho más completo, mucho más integral. Y bueno, la profesión contable es una de las más reguladas, ¿no? Yo lo comparo con los médicos. O sea, tienen que estar siempre al día también en la información y bueno, evidentemente la especialización que también vayan tomando. ¿Qué recomiendas, Roberto, para aquellas empresas que no auditan, no se auditan, en fin, de cualquier ámbito, ¿no? Que no tienen este proceso, se podría decir? Digo, evidentemente siempre es bueno, como lo dije anteriormente, que pues, esté un ojo externo diciéndote en qué estás fallando o en qué no. No, lo que siempre digo es, y utilizo mucho esa analogía del médico, porque pues, a nadie en su sano juicio le gusta ir al médico. O sea, digo, estaríamos mal, ¿no? Pero siempre les digo, ¿cuándo prefieres ir al médico? O sea, cuando todavía tienes, digamos, remedio, o cuando no ha avanzado tu enfermedad al punto de que ya es insalvable, o cuando ya estás desahuciado, ¿no? Pues todo el mundo prefiere ir antes, ¿no? Que no nos gusta lo que nos va a decir el médico, pues no nos gusta. O sea, oye, pues necesitas bajar de peso, tienes colesterol alto, los triglicéridos están en el cielo, el azúcar está mal. Pues no nos gusta. El tema de la prevención, ¿no? Definitivamente no nos gusta, pero finalmente si le haces caso, vas a estar bien. Bueno, lo mismo pasa con el auditor. O sea, lo que te va a decir no te va a gustar. Eventualmente, pues digo, hay ya muchos estilos de auditor. Habrá el auditor que es más rudo, el auditor que es mucho más flexible, etcétera. Pero esos ya son estilos, pero de entrada no te va a gustar lo que te va a decir el auditor. El punto es que sí es importante que hagas caso antes para que la empresa va a estar bien, va a tener una salud financiera, operativa, etcétera. Entonces,
siempre es importante eso. O sea, si no tienen esa parte de auditoría, yo lo que les diría es que empiecen. O sea, de cualquier manera que empiecen. Puede ser con una auditoría interna, o sea, puede ser con un departamento interno que dependa de la dirección, pero que le vaya diciendo justo a la dirección pues, qué es lo que está pasando, cómo está pasando, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la preparación ahora también de los jóvenes? Quizá, evidentemente, las empresas se está volviendo multigeneracionales, ¿no? Ya tienen diversidad también en su personal. ¿Cómo ves a los jóvenes ahora en este tema de...? Pues mira, es bien complejo porque tenemos ya una mezcla ahí medio rara. Esta parte de que siempre los encasillamos a los millennials ha sido complejo y el hecho de adaptarte también a las características de la nueva generación, pues ha llevado a que también trates tú de adaptar tus procesos y de adaptar la manera de cómo los vas desarrollando, etcétera, etcétera. Pero fíjate que viene una generación nueva, digamos, los que están ahorita todavía en escuela, que retoman muchas cosas. O sea, ha sido la verdad es que una luz ahí en el camino, que retoman muchas cosas y que estamos empezando a prepararlos de nuevo desde la escuela. Y creo que está retomando esa parte que teníamos hace 20, 30 años, ¿no? De hacer carrera, de irlos preparando, etcétera, etcétera. Y creo que es una buena generación y creo que es digamos, esa lucecita que se ve al final del túnel y creo que está empezando a jalar. La verdad es que sí ha sido muy complejo con esas nuevas generaciones, sobre todo hacerles entender, ¿no? El hecho de que tienes que seguir estudiando, tienes que seguirte preparando, que no es nada más, pues terminé la escuela, la carrera y ya, sino que es un tema continuo. Eso ha costado mucho trabajo. Pero te digo, ya con esos, hablando de 23 para abajo, están retomando y lo están entendiendo bien. Entonces eso creo que por ahí vamos a empezar a atacar ahora. Claro, y con esa también visión de que el auditor se convierte en un asesor de negocios, Correcto. ¿no? Inyectarle esa visión al joven me parece fundamental. ¿Qué recomendarías a los auditores de las empresas en este sentido, ¿no? De esta preparación, de esta especialización, en fin? Pues eso, que nunca dejen de pensar que la preparación es continua, continua, continua. De entrada, como contadores públicos certificados, que para ser auditor, digamos, tienes que ser contador público certificado. De entrada, pues tienes que cumplir con ciertas horas de capacitación al año. Y evidentemente, pues eso te da finalmente ese plus, ¿no? O sea que forzosamente tienes que cumplir y tienes que cumplir con varias áreas, no nada más es, digamos, auditoría, sino tienes que cumplir, dependiendo de lo que te dediques a auditar, pues con ciertas áreas, el número de horas que tengas esa capacitación. Y al menos tienes que tener 65 horas al año de capacitación, lo cual evidentemente pues estás hablando de prácticamente 2 semanas full, ¿no? De capacitación. Por eso te digo que es una profesión muy demandante, ¿no? En muchos sentidos, la preparación y por supuesto, como dices, esta visión también de ser asesor y acompañar, ¿no? A las organizaciones en sus objetivos de negocio. ¿Con qué quieres que nos quedemos al final, lo que se queda en la audiencia de todo lo que hemos platicado? Como los 3 principales mensajes clave que quieres que se quede en el auditorio. Pues eso, lo que he dicho anteriormente, o sea, que no vean al auditor como un policía, porque no lo es, que lo vean como un aliado, porque finalmente te vuelves un aliado de las empresas, te vuelves un aliado del management, en el buen sentido de la palabra, o sea, de que les vas a ayudar a que estén mejor. Evidentemente, pues lo que dije y con la analogía de los médicos, pues no va a gustar lo que vas a decir. Pero finalmente, si hacemos lo que dice y si corregimos esos hallazgos o esas observaciones que el auditor te está sacando, en el ámbito que sea, puede ser en el ámbito externo, en el ámbito interno, en el ámbito operativo, cualquier tipo de auditoría, pues cuando corrijas lo que el auditor te está haciendo ver como áreas de oportunidad, como observaciones o como hallazgos, pues vas a estar mejor. O sea, la empresa per se va a estar mejor. Entonces, pues eso, o sea, que lo hagan, que conviertan al auditor en aliado y que, pues finalmente siempre es bueno tener ese doctor de cabecera ahí que te está diciendo cómo cuidarte, ¿no? Claro.
Los sectores más demandantes, se puede decir, o que tienes como más trabajo con ellos, ¿cuáles serían, Roberto? Bueno, por definición, el sector financiero, te diría que yo creo que es de lo más regulado que existe y por obvias razones, pues lo más auditado que pueda existir. Después viene pues todo lo que tenga que ver con empresas públicas, que también tienen una regulación especial o específica. Y pues después todo lo demás, o sea, todo lo demás, pasando sobre todo la parte médica, también tiene ciertas regulaciones que requieren que tengas un poquito más de especialidad y que le metas un poco más de gente con mucho conocimiento, ¿no? Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Roberto, por este primer episodio del podcast de Management 360. Los invitamos a continuar, ¿verdad? Por supuesto. ¿Tendremos más temas? Por supuesto. Esperemos vernos por acá con otros temas. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto Gallardo, socio de Anda Torres Gallardo y compañía, en este primer episodio de Management 360. Los esperamos en la próxima. Explora nuevas perspectivas, desbloquea el potencial completo de tu negocio y lleva tu estrategia al siguiente nivel con Management 360, tu guía completa de consultoría empresarial. Management 360, el podcast creado por Anda Torres Gallardo y compañía, una firma de la red Moore Global.